Me llamo Valeria y quiero contarles cómo descubrí que la brujería puede estar más cerca de lo que pensamos. Hace unos años, mi novio y yo nos mudamos a otra ciudad para que yo pudiera estudiar en una universidad que tenía el programa que siempre había querido. Fue una decisión importante y, él, apoyándome siempre, aceptó mudarse conmigo. Él trabajaba en una empresa con oficinas en varias ciudades. Aunque le gustaba su trabajo, sabía que esto era muy importante para mí, por lo que comenzó a ver cómo podría trasladarse a otra oficina dentro de la misma empresa. No fue fácil, pero después de muchas solicitudes y conversaciones con sus jefes, logró que le aprobaran el cambio. Nos mudamos rápido, encontramos una casa en renta cerca de la universidad y de un mercado popular. La casa que elegimos era vieja, pero acogedora. Tenía una sala con muebles de madera, una cocina que daba al jardín trasero y 2 habitaciones. Aunque pequeña, la cocina estaba bien equipada y tenía una ventana con vista al jardín. Las habitaciones eran sencillas, pero cómodas, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Desde el primer día, notamos que el vecindario era tranquilo. Los vecinos eran amables y siempre nos saludaban cuando salíamos. Las casas tenían jardines bonitos y los niños jugaban en la calle sin preocupación. Queríamos acostumbrarnos a la nueva ciudad y a nuestras nuevas tareas. Planeábamos crear una rutina productiva y armoniosa a pesar de los cambios. Él trabajaba de noche, empezando a las 10 de la noche y terminando a las 6 de la mañana. Mis clases comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 2 de la tarde. Por eso, nuestras mañanas comenzaban cuando él llegaba a casa y salíamos juntos a desayunar al mercado cercano. Siempre desayunábamos en el mismo puesto, atendido por una señora llamada Marta. Marta era una mujer grande, con una mirada firme y una sonrisa constante. Ella nos recibía siempre con un saludo cálido y nos atendía con amabilidad. Sus manos eran fuertes, marcadas por los años de trabajo en la cocina, y su voz sonaba con cariño y autoridad. Era una rutina que nos permitía pasar tiempo juntos antes de seguir con nuestras actividades diarias. Cada mañana nos sentábamos en la misma mesa bajo un árbol que nos daba sombra. Marta, con su delantal manchado de salsas, nos traía café caliente y tortillas recién hechas. A menudo nos contaba historias sobre el mercado y las personas que lo visitaban. Después de desayunar, volvíamos a nuestra casa. Él se iba a descansar y yo me preparaba para ir a la universidad. Mientras él dormía hasta la tarde, yo pasaba el resto del día en clases y estudiando en la biblioteca. A veces aprovechaba para trabajar con mis compañeros o adelantar tareas largas. Una mañana, mientras desayunábamos en el mercado, Marta nos contó sobre una feria anual en el pueblo. Decidimos ir. Al llegar, vimos a Marta con una amiga. La feria tenía luces, música y comida. La gente se divertía en los juegos. En un momento, mientras hacíamos fila los 4 para una actividad, Marta se acercó mucho a mi novio. Aunque pudo ser un accidente, me molestó. Inventé una excusa y me llevé a mi novio a otra parte de la feria. Fuimos a la zona de juegos, lanzamos aros y ganamos un peluche. No le dije a mi novio sobre Marta porque no se dio cuenta. Seguimos disfrutando de la feria. Había puestos con artesanías, ropa y juguetes. Los colores y olores de la feria eran envolventes. Mientras caminábamos, vimos un puesto atendido por una anciana que vendía hierbas y amuletos. Nos llamó la atención por los objetos coloridos. La anciana explicó que algunos amuletos eran para protección y otros para suerte. Compramos unos y seguimos disfrutando de la feria. La anciana, con voz suave, nos recomendó unos para paz y bienestar en casa. Al día siguiente fuimos a desayunar al lugar donde trabajaba Marta. Al ver que llevábamos los amuletos, su expresión cambió. No estaba enojada, pero parecía sorprendida de manera negativa. Marta, que siempre sonreía, mostró preocupación por un momento.
Esa expresión duró solo un segundo, luego volvió a su cara normal y nos atendió amablemente, pero esa pequeña reacción no pasó desapercibida para mí y me dejó intranquila. Me pregunté si Marta sabía algo sobre los amuletos que nosotros no. Durante el desayuno traté de observar a Marta sin que se diera cuenta. Noté que cada vez que veía los amuletos, su sonrisa desaparecía. Por un instante, pensé en la anciana de la feria y sus palabras sobre la protección. Con el tiempo, noté algo raro en Marta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero sus miradas se hicieron más persistentes. Marta miraba a mi pareja mientras nos servía, y a veces se quedaba parada cerca de nuestra mesa, observándolo sin disimulo. Su presencia constante empezó a preocuparme. En varias ocasiones vi que Marta se acercaba más de lo necesario a mi pareja, aunque no hacía falta. Parecía buscar cualquier pretexto para estar cerca de él. Aunque mi pareja no se daba cuenta, yo empezaba a sentirme incómoda. Mi preocupación aumentaba cada día. Un día observé a Marta mientras atendía a otros. Noté que miraba a mi pareja todo el tiempo y a veces murmuraba algo mientras lo veía. No entendía lo que decía, pero su actitud me ponía nerviosa. Marta murmuraba palabras que no conocía y eso me inquietaba. Marta empezó a sonreír de una manera que me inquietaba cada vez que hablaba con él. Sus atenciones eran exageradas y me sentía mal. Cada vez que íbamos al mercado, su sonrisa era diferente. Cuando hablaba con él, era más grande y más frecuente que con otros. Parecía disfrutar estar cerca de mi pareja de una manera que no podía ignorar. La rutina que antes me gustaba se volvió algo que me causaba ansiedad. Cada mañana, al llegar al mercado, buscaba a Marta con la mirada y cada vez que la veía observándolo, sentía más molestia. Intenté hablar con mi pareja sobre esto, pero él lo minimizó, diciendo que Marta era solo amable. Yo sabía que había algo más detrás de su actitud. Mi pareja no entendía por qué me sentía tan incómoda. Para él, Marta era solo una señora que hacía bien su trabajo en el mercado, pero yo no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo no estaba bien. Las miradas de Marta eran demasiado intensas y sus sonrisas exageradas. Decidí observar más. Noté que cada vez que Marta nos servía, se quedaba más tiempo del necesario junto a nuestra mesa. Incluso cuando había otros esperando, Marta parecía encontrar tiempo para hablar con mi pareja. Empecé a observar sus manos mientras servía y noté que a veces rozaba los dedos de mi pareja de manera intencional. Una mañana ocurrió algo que, para mí, fue la gota que derramó el vaso. No recuerdo exactamente cómo pasó porque fue muy rápido, pero 1 o 2 segundos. Habíamos ido a desayunar como siempre y pedimos lo de siempre. Cuando Marta nos llevó la comida, algo raro pasó. Su pulsera, que llevaba por primera vez, se enredó con el amuleto que yo llevaba en la muñeca. Marta llevaba una pulsera de cuentas negras, diferente a sus joyas normales. Ambas pulseras se enredaron y, al intentar separarlas, Marta hizo fuerza, rompiendo mi amuleto. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Aunque se disculpó de inmediato, supe en mi interior que lo hizo intencionalmente. Vi en sus ojos algo que me hizo sospechar aún más. Eso fue el sábado. El martes, después de nuestro desayuno y con mi pareja dormido en casa, me fui a la escuela como de costumbre. Comencé a sentirme mal. No era algo grave, solo una ligera molestia que pensé que era por el estrés de los exámenes. Había estado durmiendo poco, estudiando hasta tarde. Las noches se hacían largas y cada mañana me sentía más cansada. Mientras caminaba hacia la escuela, la molestia aumentó. Decidí seguir pensando que solo era el estrés, pero la sensación no desapareció. Durante la primera clase me sentía peor, pero tuve que aguantar por los exámenes. Me costaba concentrarme y sentía un malestar que no podía explicar. Mis compañeros notaron que mi cara estaba pálida y me preguntaron si estaba bien.
Pasó una semana desde que terminaron los exámenes y mi salud no mejoraba, al contrario, me sentía peor. Lo que primero pensé que era cansancio, se estaba convirtiendo en algo más serio. Aunque comía lo mismo de siempre, bajé mucho de peso y estaba constantemente agotada. Cada día me costaba más levantarme y hacer mis actividades. Mi novio también empezó a preocuparse, ya que mi energía y ánimo habían cambiado mucho. Decidí visitar al doctor, quien me hizo varios estudios. Después de una revisión completa y algunos análisis, el doctor me dijo que no encontraba nada físicamente mal. Me recomendó descansar y reducir el estrés, pero eso no me tranquilizaba. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Conforme pasaban los días, mi pareja también empezó a preocuparse. Veía cómo mi salud empeoraba sin una razón aparente. Mis fuerzas disminuían y mis ánimos caían. Con la situación de mi salud empeorando, mi pareja y yo decidimos dejar de ir a desayunar al mercado. Pensamos que tal vez la comida de la calle estaba afectando mi bienestar. Aunque deberíamos haber hecho esto desde el principio, seguíamos yendo al mercado porque era casi el único momento del día que podíamos pasar juntos. Esos desayunos eran un tiempo especial para nosotros. Dejamos de ir al mercado con la esperanza de que yo me recuperara. Decidimos que era mejor preparar la comida en casa. La idea era evitar cualquier posible problema con la comida del mercado y al mismo tiempo controlar mejor lo que estábamos comiendo. Queríamos asegurarnos de que todo lo que consumíamos era fresco y limpio. Al quedarnos en casa, comencé a sentirme un poco mejor. La mejoría era lenta. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener una dieta balanceada y descansar lo suficiente, mi recuperación avanzaba muy lento. Cada día esperaba sentirme mejor, pero la mejoría apenas se notaba. Mi ánimo mejoraba, pero mi cuerpo seguía débil. Habían pasado al menos 10 días desde que dejamos de ir al mercado. Una mañana, mientras desayunábamos en casa, alguien llamó a la puerta. Era raro, ya que nunca habíamos recibido visitas. No le habíamos dicho a nadie ni del trabajo ni de la escuela donde vivíamos. Un poco extrañados, pero pensando que tal vez pudiera ser algún vendedor o un testigo de Jehová, mi novio fue a abrir la puerta. Para nuestra sorpresa, era Marta, la cocinera del mercado. Llevaba una bolsa con 2 platos de comida. Sonriendo, le dijo a mi novio que había notado nuestra ausencia en el mercado y pensó que tal vez estábamos enfermos. Así que decidió traernos algo de comer. Le entregó la bolsa y se fue. Mi novio y yo miramos la bolsa sin saber qué hacer. La situación era extraña, no le habíamos dado nuestra dirección a nadie, pero Marta encontró nuestra casa. La comida en la bolsa parecía buena, pero su gesto y la coincidencia con mi malestar reciente me incomodaron. Guardé los platos sin tocarlos, cada vez más convencida de que algo no estaba bien. Me preguntaba cómo había descubierto dónde vivíamos y por qué había traído comida justo ahora. Debido a mi malestar, estuve ausente de la escuela unos días. Mis compañeros y profesores se preocuparon por mi salud. Al explicarles mi situación, me recomendaron ir al médico otra vez, pero yo seguía sintiendo que había algo más. En casa, las plantas del jardín, que antes estaban saludables, empezaron a secarse sin razón. Las hojas, antes verdes, se pusieron amarillas y cayeron. Intentamos regarlas más, pero nada funcionaba. Algunos objetos pequeños desaparecían o se movían sin explicación. Las llaves que dejábamos en la mesa ya no estaban allí al día siguiente y pequeños adornos cambiaban de sitio. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en la cocina. Desperté a mi pareja y fuimos a investigar. No encontramos a nadie, pero los ruidos continuaban, como si alguien moviera las cosas a propósito. Revisamos todas las puertas y ventanas para asegurarnos de que estaban bien cerradas. A pesar de nuestra preocupación, no logramos identificar la causa de los ruidos.
Una tarde recibí una llamada de una compañera de clase con la que había empezado a llevarme bien. Ella quería saber cómo estaba, ya que había notado mi ausencia en clases y estaba preocupada. Le expliqué que no me sentía bien desde hacía semanas, a pesar de haber dejado de comer en el mercado. También le mencioné brevemente algunas de las cosas extrañas que estaban ocurriendo en casa, como los objetos que cambiaban de lugar y cómo las plantas se marchitaban sin razón. Para mi sorpresa, mi compañera sugirió que tal vez alguien me estaba haciendo daño a propósito. Me quedé en silencio, impactada por su comentario. Después de terminar la llamada, esa idea no dejaba de rondar en mi cabeza. Empecé a recordar todas las veces que Marta había mirado a mi pareja con demasiado interés, como había llegado a nuestra casa con comida después de varios días sin vernos en el mercado. La idea se hizo cada vez más clara en mi mente. Marta, la cocinera del mercado, estaba detrás de mi malestar. Estaba segura de que ella había hecho algo porque quería estar cerca de mi pareja. Los detalles y coincidencias se acumularon hasta volverse innegables para mí. Decidí hablar con mi pareja esa misma noche. Le conté todo lo que había estado pensando y cómo la idea de que Marta estuviera detrás de todo no dejaba de atormentarme. Al principio, él estaba escéptico, pero le expliqué cada detalle, desde las miradas de Marta hasta la aparición inesperada en nuestra casa con comida. Fui directa con mi pareja y le expliqué que la cocinera del mercado nos estaba haciendo daño porque quería quedarse con él. Le conté que por eso me sentía mal, tenía síntomas de enfermedad y que, por eso mismo, el doctor no había podido encontrar una explicación para lo que me estaba ocurriendo. Le recordé cómo las cosas en la casa se movían solas y las plantas se marchitaban sin razón aparente. Mi pareja se quedó pensando. Aunque al principio parecía no creerme, vio que mi preocupación era real y comenzó a considerar la posibilidad de que algo extraño estuviera sucediendo. Una semana después, mi estado de salud empeoró tanto que ya no podía quedarme en casa. Una mañana, cuando mi pareja llegó del trabajo, me encontró tan enferma que decidió llevarme al hospital. Allí me hicieron varios estudios y tratamientos y terminé internada durante 3 días. Hubo un momento en que estuve tan grave que casi entro en coma, pero después de esos 3 días pude salir del hospital sintiéndome mucho mejor. Mis síntomas desaparecieron por completo y estaba lista para regresar a la escuela. 2 meses después de mi estancia en el hospital, nuestras vidas volvieron a la normalidad. Mi salud mejoró, volví a la escuela y, poco a poco, nos olvidamos de lo que había pasado. A pesar de nuestras precauciones iniciales, la rutina y la calma recuperada nos hicieron sentir que todo estaba bien. Una mañana, mientras desayunábamos en casa, pensamos en la idea de ir al mercado a desayunar, como lo hacíamos antes. Hacía tiempo que no íbamos y la nostalgia de aquellos desayunos compartidos nos hizo considerar la posibilidad de volver. Nos preparamos y salimos de casa con la esperanza de revivir aquellos momentos agradables. Llegamos al mercado y, al ir al puesto donde siempre comíamos, vimos a la cocinera. La imagen de ella con su delantal y su sonrisa nos hizo recordar todo lo que había pasado. Sin decir una palabra, ambos nos miramos y, casi sin pensarlo, fuimos al puesto de al lado. Comimos en silencio, disfrutando de la comida, pero con una sensación de incomodidad. Los recuerdos de lo ocurrido nos hicieron sentir tensos. Aunque tratábamos de actuar con normalidad, el nuevo puesto era acogedor, con aromas que nos recordaban la calidez del hogar, pero la sombra de nuestras experiencias pasadas seguía presente en nuestras mentes. Terminamos de comer y nos levantamos para irnos. Al pasar frente al puesto de la cocinera, noté que ella estaba platicando con una señora de otro puesto. Intenté no prestarle atención, pero al cruzarnos con ella hizo algo inesperado. Sin motivo aparente, se chocó conmigo de manera brusca. La acción fue tan repentina que apenas tuve tiempo de reaccionar. La fuerza del impacto me hizo tambalearme y derramar un poco de café que llevaba en la mano. Mi pareja inmediatamente se interpuso entre nosotras, preguntándole qué estaba haciendo.
La cocinera solo sonrió y se disculpó de una forma que no parecía sincera. Esa sonrisa me hizo sentir un escalofrío y su mirada tenía algo que no me gustaba. Había una frialdad en sus ojos que me inquietaba profundamente. Parecía disfrutar de nuestra incomodidad. Se hizo a un lado, permitiéndonos seguir nuestro camino. Algo en la forma en que ocurrió el incidente no tenía sentido y la sensación de que la cocinera aún podía estar haciendo algo malo se apoderó de mí nuevamente. Era como si una sombra oscura siguiera presente en nuestra vida a pesar de nuestros intentos por alejarnos. Ya estando en casa después de nuestra visita al mercado, me preparé para ir a la escuela. Me cambié de ropa y decidí echar a lavar la ropa que había usado esa mañana. Mientras revisaba los bolsillos de mi pantalón, noté algo extraño dentro de uno de los bolsillos. Había varios gusanos grandes, de un color blanco amarillento. El asco y el miedo me invadieron al instante. Era evidente que la cocinera los había puesto ahí cuando provocó el choque. No había otra explicación para la aparición de esos gusanos. Me sentí invadida y atacada. Una sensación de vulnerabilidad y terror se apoderó de mí. Recordé la plática con mi amiga sobre la brujería y cómo la cocinera podía estar detrás de mis problemas de salud. La evidencia estaba frente a mí. Esos gusanos definitivamente estaban relacionados con otro intento de brujería. En ese momento supe que teníamos que tomar medidas más serias. Mi pareja y yo decidimos no solo evitar el mercado, sino también buscar ayuda de alguien que conociera más sobre este tipo de situaciones. Nos preocupaba que las acciones de Marta pudieran seguir afectándonos de maneras que aún no comprendíamos por completo. La señora a la que acudimos nos recibió con amabilidad. Le contamos todo lo que había sucedido, desde mi malestar hasta el incidente con los gusanos en el bolsillo. Ella nos escuchó con atención y luego nos explicó que había formas de protegernos y limpiar nuestra casa de cualquier influencia negativa. Nos habló sobre cómo las energías malas pueden afectarnos y cómo es importante mantener nuestro espacio protegido. Nos dio varias recomendaciones, entre ellas colocar plantas específicas en la entrada de la casa y en las ventanas. Nos sugirió plantas como el romero y la albahaca, conocidas por sus propiedades protectoras. También nos enseñó a preparar un baño con hierbas que ayudaría a limpiar cualquier energía mala que pudiera estar afectándonos. Nos dio una receta con lavanda, ruda y sal marina. Nos aseguró que, siguiendo estos pasos, podríamos estar seguros y protegernos de cualquier intento de brujería. Siguiendo sus consejos, comenzamos a hacer todo lo que nos había indicado. Compramos las plantas y las colocamos en los lugares sugeridos. Preparamos el baño con hierbas y lo usamos cada noche antes de dormir. La sensación del agua con las hierbas era refrescante y relajante y me daba una sensación de limpieza profunda. También encendimos velas y usamos inciensos para purificar el ambiente en nuestra casa. Los aromas del incienso llenaban el aire y creaban una atmósfera de paz y tranquilidad. Nos esforzamos por mantener una rutina diaria de limpieza espiritual y protección. Cada mañana regábamos las plantas y notábamos una diferencia. El ambiente en casa se sentía más ligero. Nos aseguramos de seguir las recomendaciones de la señora al pie de la letra y continuamos evitando cualquier contacto con la cocinera del mercado. Así que, obviamente, nunca volvimos a ese mercado y, pues, ya nada raro nos volvió a afectar. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.